Este programa Ecocomedores de Canarias se puso en marcha en el curso 2013-2014 como una experiencia piloto con el objetivo de iniciar un proceso de transición hacia la producción ecológica y mejorar o favorecer el que esa transición también se plasmara en los comedores escolares. Comenzamos con 7 colegios, una experiencia con un colegio piloto en cada una de las islas, con el número de agricultoras y agricultores que se quisieron vincular en ese momento, y 7 colegios. En este momento están ya participando 60 centros escolares de distintas categorías, en torno a los 12.000 comensales, y 102 agricultores y agricultoras ecológicos. Se están moviendo unas 210 toneladas de producto anual y se está trabajando en una superficie aproximada de 200 hectáreas. El trabajar en un programa de este tipo, ¿no?, con el foco puesto en la transición en el modelo de producción, esto implica también una transición en el modelo de comercialización, distribución y de consumo. Trabajando con producción certificada como ecológica, estamos garantizando la salud del entorno en primer lugar, ¿no?, de la generación de biodiversidad, poner el valor, el foco en el suelo como sustento sostenible para todo el desarrollo del cultivo, y estamos pensando en la salud y trabajando en la salud de las personas que trabajan en el campo y de todas las personas que intervienen en los distintos procesos de la cadena, y por supuesto en la salud de los consumidores, en un primer momento de los niños y niñas que acuden al comedor escolar, garantizando una comida altamente de alta calidad, con un respeto a los equilibrios nutricionales, mejorando el menú escolar en cuanto a ese equilibrio nutricional y proporcionando un alimento completamente saludable, porque estamos utilizando productos carentes de pesticidas. También estamos trabajando una línea muy específica para encontrar fórmulas que faciliten la incorporación de las escuelas rurales, pensando en que este proyecto tiene tal magnitud en cuanto a beneficios que es también importante atender a las poblaciones rurales y que esas niñas y niños que están en esos entornos puedan beneficiarse también de un programa como este.